Marcos no fue al crucero a descubrir una traición, fue a salvar un matrimonio, y esa diferencia lo cambia todo porque un hombre que va a descubrir una traición lleva rabia, lleva sospechas, lleva preguntas preparadas y respuestas que ya imagina, pero un hombre que va a salvar un matrimonio lleva otra cosa, lleva esperanza, lleva 3 años de ahorro, lleva una habitación reservada con vista al mar y una promesa silenciosa de que esta vez va a ser diferente, y eso hace que lo que vio esa noche duela de una manera que no tiene nombre. Hay momentos en la vida que no llegan con aviso, no suenan como una alarma, no se anuncian con una voz fuerte ni con una señal clara. Llegan en silencio, casi con delicadeza, como si el universo no quisiera hacer ruido al romperte por dentro. Para Marcos, ese momento llegó a las 2:47 de la madrugada, en el pasillo del deck 9 de un crucero en medio del Mediterráneo, con una tarjeta de habitación en la mano y una puerta entreabierta frente a él. Una línea de luz cálida cruzaba el suelo del pasillo. Adentro, el sonido de una copa, una voz baja, y luego una risa, no cualquier risa, la de Elena. Marcos la conocía mejor que su propio nombre. Había escuchado esa risa en una cocina pequeña a las 7 de la mañana. La había escuchado en el hospital. El día que nació Sofía, la había escuchado en la oscuridad, cuando todavía dormían abrazados y ella se reía de algo que soñaba. Era una risa que no se puede fingir. Era la risa de alguien que se siente completamente segura, completamente cómoda, completamente en su lugar, y, en ese momento, ese lugar no era junto a él. Marcos no entró, no golpeó la puerta, no levantó la voz, no hizo nada de lo que cualquiera esperaría que hiciera un hombre en ese pasillo en ese momento. Con esa imagen grabándose para siempre en algún lugar del pecho, solo dio un paso hacia atrás, luego otro, hasta que la línea de luz desapareció debajo de sus pies y el pasillo lo tragó entero. Había un espejo grande al fondo del corredor, uno de esos espejos de hotel que te devuelven una imagen demasiado honesta. Marcos caminó hasta él sin querer, y se vio traje arrugado, corbata aflojada, el cabello que Elena siempre le acomodaba con la mano antes de salir a cualquier cena formal, ahora sin nadie que lo tocara, y en la mano todavía la tarjeta de la habitación que había reservado 3 años atrás, la que pagó en cuotas pequeñas mes a mes, sin decirle a Elena exactamente cuánto costaba porque no quería que sintiera el peso de lo que él estaba cargando para darle esto. 14 noches en el Mediterráneo, el crucero soñado, el aniversario, que iba a cambiarlo todo. Marcos miró su propio reflejo durante lo que pudo sentirse como una eternidad, y lo que vio no fue a un hombre traicionado, no todavía. Lo que vio fue a alguien que, en el fondo, ya sabía que había sabido durante mucho tiempo y que aún así había comprado los boletos. Guardó la tarjeta en el bolsillo. Caminó despacio hasta el extremo del pasillo donde había una pequeña ventana que daba al mar. Se sentó en el borde del alféizar, con la espalda contra el vidrio frío, y miró el techo sin ver nada de afuera. El Mediterráneo se extendía en una oscuridad perfecta, sin olas, sin ruido, como si el mar también estuviera conteniendo la respiración. El barco seguía moviéndose indiferente, cortando el agua con la calma mecánica de algo que no entiende de dolores humanos. Marcos pensó en Sofía, 9 años, pelo rizado, una costumbre extraña y hermosa de escribirle cartas a su papá aunque vivían en la misma casa. Porque las cartas, decía ella con toda la seriedad del mundo, se sienten más importantes esa mañana antes de abordar el barco. Sofía lo había abrazado fuerte en el aeropuerto y le había puesto en el bolsillo del saco un papelito doblado. Marcos lo había guardado sin abrirlo todavía. Lo sacó ahora, con letra de niña, torcida y honesta. Decía: papá, tráeme una foto del mar, no de internet, una tuya. Marcos dobló el papel con cuidado, lo volvió a guardar, y por primera vez en toda esa noche algo en su cara se movió. No fue un llanto, fue algo anterior al llanto. Ese momento en que el cuerpo todavía no sabe exactamente qué está perdiendo, pero ya lo siente marcharse. El barco siguió navegando, la oscuridad afuera siguió siendo perfecta, y Marcos se quedó ahí sentado, solo, con el sonido del mar y una pregunta que no se hacía en voz alta pero que llenaba cada rincón de ese pasillo silencioso.
porque un hombre que acaba de ver lo peor posible no entra por esa puerta. No grita, no confronta, solo da un paso hacia atrás y se sienta a mirar el mar. ¿Qué sabe ese hombre que todavía no sabemos nosotros? La respuesta no llegaría esa noche, pero estaba ahí, guardada en algún lugar entre los años, los silencios, y el dinero que un hombre ahorró durante 3 años para recuperar una risa que ya no le pertenecía, para entender lo que se rompe en ese pasillo. Hay que entender primero lo que se construyó, y lo que se construyó entre Marcos y Elena no fue perfecto, pero fue real, y a veces lo real vale más que lo perfecto, aunque nadie te lo diga hasta que ya lo perdiste. Se conocieron un martes de octubre. Hace 12 años, Marcos tenía 26 y dirigía una pequeña cuadrilla de construcción en un edificio del centro. Era el tipo de hombre que llegaba primero a la obra y se iba último, que conocía el nombre de cada trabajador y el nombre de sus hijos, que comía sentado en el piso con los demás porque no le parecía correcto comer en otro lugar mientras ellos trabajaban. Ese martes, una mujer apareció en la obra con una cámara fotográfica colgada al cuello y una libreta bajo el brazo. Elena tenía 24 años y hacía un proyecto documental sobre trabajadores urbanos invisibles, así lo llamaba ella, invisible no por ser insignificantes, sino por ser tan parte del paisaje que la gente dejaba de verlos. Marcos la vio llegar y lo primero que hizo fue alcanzarle un casco. No le preguntó quién era, no le pidió permiso ni documentos ni explicaciones, solo le extendió el casco con naturalidad como si fuera lo más obvio del mundo. Y le dijo que en su obra nadie caminaba sin protección. Elena lo miró un momento, luego se puso el casco, y una hora después, sin avisarle, le tomó una foto. Marcos estaba hablando con 2 trabajadores, señalando algo en un plano, con el sol de la tarde cayéndole de lado. No posaba, no sabía que lo estaban fotografiando, y por eso la foto era honesta. Era él, completamente él. En el lugar donde más sentido tenía, esa foto terminaría enmarcada en la sala de su casa, pero eso vendría después. Primero vendría el café que tomaron esa tarde cuando la obra cerró. Luego vendría la caminata larga por el centro, donde hablaron de cosas que normalmente no se hablan en una primera conversación. Luego vendría todo lo demás. El noviazgo fue tranquilo y profundo. ¿Cómo son las cosas cuando 2 personas no tienen prisa porque ya sienten que encontraron algo que vale la pena cuidar? Se casaron 3 años después en una ceremonia pequeña, con poca gente y mucha comida, en el patio de la casa de la madre de Elena. Marcos lloró cuando la vio llegar, no lo planeó, le pasó sin más. Como le pasan las cosas verdaderas, los primeros años fueron buenos, no perfectos, buenos, con discusiones de pareja y momentos difíciles y semanas largas donde el trabajo los agotaba y llegaban a casa con poco que darse, pero también con domingos lentos y viajes cortos y la llegada de Sofía, que cambió algo en los dos de una manera que ninguno supo explicar con palabras, pero que ambos sintieron en el pecho desde el primer momento. Sofía llegó al mundo un miércoles de marzo con una expresión seria en la cara, como evaluando si el lugar valía la pena. Marcos siempre dijo que esa expresión nunca se le quitó del todo, que Sofía miraba el mundo como si lo estuviera midiendo antes de confiar en él. Se la habrá aprendido de alguno de los dos, pero luego llegaron los 4 años difíciles, y esto es importante entenderlo, porque lo que destruye a las parejas casi nunca es un evento único y dramático. Casi siempre es una acumulación de cosas pequeñas que nadie atiende a tiempo. Una grieta que se ignora hasta que el techo cede. La primera grieta llegó con la pandemia. Marcos tenía una empresa constructora, pequeña pero sólida, 12 empleados, 3 proyectos activos, 8 años de trabajo condensados en algo que le pertenecía y que lo llenaba de un orgullo tranquilo, del tipo que no necesita que nadie lo vea. En 6 meses, todo se detuvo, los proyectos se congelaron. Los contratos se cayeron uno por uno. Los ahorros se fueron primero en los sueldos de sus empleados, porque Marcos no era capaz de dejar a 12 familias sin ingreso mientras él todavía tenía algo en el banco. Luego se fueron en los gastos fijos, luego en lo que quedaba. Para cuando la pandemia empezó a ceder, Marcos había perdido la empresa. Todo lo que había construido en 8 años había desaparecido en menos de 1. No habló mucho de eso en casa. No porque no confiara en Elena,
sino porque tenía la costumbre muy arraigada y muy suya de no mostrar el peso mientras lo estaba cargando, de esperar a haberlo resuelto para entonces poder contarlo. Era su forma de proteger a los que amaba. Era también, aunque él no lo sabía todavía, una forma de dejarlos afuera. Elena lo vio luchar durante 2 años para reconstruirse. Lo vio levantarse temprano y llegar tarde. Lo vio rechazar ayuda con esa terquedad silenciosa que a veces es fortaleza y a veces es orgullo disfrazado. Lo admiró, pero también se sintió sola en una casa donde el hombre que amaba estaba presente físicamente y ausente en todo lo demás. Fue en ese tiempo cuando Elena cambió de trabajo, dejó la fotografía documental que nunca había pagado bien y empezó a trabajar como coordinadora de eventos de lujo, un mundo completamente diferente al suyo, brillante, veloz, lleno de gente, con dinero y con la seguridad que da el dinero. Fue bueno para ella al principio. La sacó de la angustia de la casa, le dio independencia económica en un momento en que Marcos no podía aportar lo que antes aportaba, le devolvió algo de ligereza, y fue ahí donde conoció a Adrián. Vos 47 años, empresario, dueño de hoteles boutique en 3 países. Un hombre que entraba a un lugar y lo llenaba con una presencia que no necesitaba volumen para hacerse notar. Vos le ofreció primero trabajo, un evento grande, bien pagado, con logística compleja. Elena lo coordinó perfectamente y él se lo dijo sin rodeos, mirándola a los ojos, con la seguridad de alguien que no necesita adornar sus palabras. Luego le ofreció admiración, le dijo que era brillante, que tenía un ojo para los detalles que pocas personas tenían, que desperdiciaba su talento en cosas pequeñas. Y Elena, que llevaba 2 años sintiéndose invisible en su propia casa, escuchó esas palabras y sintió algo que no debería haber sentido, pero que era completamente humano sentir. Sintió que alguien la veía. Esto no la justifica, pero la explica. Y hay una diferencia entre esas dos cosas que vale la pena sostener un momento antes de seguir. Marcos, mientras tanto, seguía reconstruyendo mes a mes, proyecto a proyecto, con la misma disciplina callada de siempre. Empezó a ver resultados pequeños, luego medianos. Empezó a sentir que el piso volvía a ser firme bajo sus pies, y cuando sintió ese piso firme, lo primero que hizo fue pensar en Elena, en recuperarla, en darle algo que no fuera solo presencia física y facturas pagadas, en recordarle y recordarse a sí mismo que antes de todo lo difícil hubo algo muy bonito entre ellos que todavía podía salvarse. Por eso el crucero no fue un capricho, no fue un gesto desesperado, fue la decisión de un hombre que amaba a su esposa y que creía con toda la sinceridad de quien ha trabajado muy duro para creer en algo que el tiempo y el mar y 14 noches lejos de todo podían devolverles. Lo que los años habían ido borrando despacio. Reservó la habitación 3 años antes de la fecha. Pagó en cuotas que nunca le mencionó a Elena porque quería que cuando llegara el momento pareciera un regalo limpio, sin el peso de lo que costó. La noche antes de abordar, mientras hacían las maletas, Elena lo miró desde el otro lado de la cama y le dijo que gracias. ¿Así? Sencillo, gracias. Marco sonrió y siguió doblando ropa. No supo leer en ese gracias todo lo que había detrás. La culpa, el miedo, la mujer que estaba parada frente a él tratando de decidir, en silencio, si todavía era posible elegirlo. Y Sofía, desde la puerta del cuarto, los miraba a los dos con esa expresión seria y medidora que tenía desde el día que nació. Al día siguiente, en el aeropuerto, le metió el papelito en el bolsillo a su papá. Papá, tráeme una foto del mar, no de internet, una tuya. El avión despegó, el crucero los esperaba, y ninguno de los dos sabía todavía que ese barco no iba a llevarlos a donde creían que iban. El primer día en el barco fue casi perfecto. CAS y Marcos lo recordaría así después, como algo que se parecía mucho a la felicidad, pero que, visto desde adentro, tenía una textura ligeramente diferente, como cuando uno toca algo que parece madera pero resulta ser plástico muy bien pintado. Elena estaba ahí, sonreía, proponía cosas. Quería ver el atardecer desde cubierta, quería probar el restaurante italiano del Deck 7.
Quería caminar por el barco sin rumbo fijo como hacían cuando eran novios y cualquier lugar se volvía interesante con tal de estar juntos. Marcos la seguía, contento, esperanzado, y ese era el problema. Aunque todavía no lo sabía, que él estaba esperanzado. Y la esperanza a veces le impide a uno ver lo que tiene justo enfrente. Las fotos que se tomaron ese primer día eran bonitas, dos personas sonriendo con el mar de fondo, abrazados en cubierta, con copas en la mano durante la cena. Si alguien las hubiera visto sin contexto, habría pensado que eran una pareja feliz celebrando algo especial, y en cierto modo lo eran. Solo que cada uno estaba celebrando una cosa diferente sin saberlo. Marcos celebraba el reencuentro, Elena celebraba o intentaba celebrar una despedida. El teléfono de Elena nunca descansaba sobre la mesa. Eso fue lo primero que Marcos notó, aunque se tardó un par de días en admitir que lo había notado. Siempre estaba en el bolso, siempre boca abajo cuando ella lo sacaba un momento, siempre con la pantalla apagada antes de que Marcos pudiera ver cualquier cosa, aunque no hubiera nada que ver. Aunque fuera solo un mensaje sin importancia, ese gesto pequeño y repetido tiene un nombre, no es descuido, es costumbre. Y las costumbres se forman con la repetición de algo que uno necesita ocultar. Marcos lo notó y eligió no decir nada, no porque fuera ingenuo, sino porque había ido a ese crucero a salvar algo, no a destruirlo. Y confrontar ese gesto en ese momento se sentía como prenderle fuego a la última oportunidad antes de saber si todavía había algo que salvar. El tercer día lo vio. Estaban en el bar del deck 12 por la tarde. Un espacio amplio con ventanales grandes y luz de mar entrando desde todos lados. Marcos había ido a buscar dos bebidas mientras Elena guardaba una mesa cuando regresó con las copas. Elena no estaba sola, había un hombre parado junto a su mesa, mayor que ella, bien vestido, con esa elegancia que no grita pero que se nota desde lejos. Hablaba con Elena inclinado levemente hacia ella, con la postura relajada de alguien que sabe que es bienvenido donde llega. Y Elena lo miraba hacia arriba con una expresión que Marcos reconoció y que ojalá no hubiera reconocido. Era atención genuina, no cortesía, no educación social. Era la cara de alguien que escucha porque quiere escuchar. Marcos se detuvo a unos metros, las copas en las manos. El hombre dijo algo. Elena sonrió. Un intercambio de pocas palabras. Luego el hombre se fue con la misma calma con que había llegado, sin apuro. Como quien sabe que no necesita quedarse porque ya tiene todo lo que vino a buscar. Elena levantó la vista y vio a Marcos parado ahí. Algo cruzó su cara en ese momento. Algo breve y difícil de nombrar. No fue culpa exactamente. Fue algo más parecido al miedo. Marcos caminó hasta la mesa, puso las copas, se sentó, no preguntó nada. Elena no dijo nada. Tomaron sus bebidas mirando el mar por los ventanales, y la conversación que no tuvieron ocupó todo el espacio entre ellos como ocupa el humo. Sin forma fija pero sin dejar lugar para respirar. Esa noche Marcos tardó mucho en dormirse, no de rabia, de pensamiento. Esa clase de pensamiento que no llega en palabras sino en imágenes. La expresión de Elena, el hombre inclinado hacia ella, las copas en sus manos mientras se quedaba parado sin saber si avanzar o retroceder, y la pregunta que no quería hacerse pero que ya estaba ahí instalada sin permiso. ¿Cuánto tiempo llevaba esto pasando? El quinto día, Elena dijo que tenía migraña, prefería quedarse en la habitación, descansar. Que Marcos saliera a disfrutar el día sin preocuparse por ella, lo dijo con amabilidad genuina, con una sonrisa suave, como alguien que cuida al otro incluso mientras le está mintiendo. Marcos salió, caminó por el barco durante horas sin rumbo fijo, por cubiertas que no había visitado todavía, por corredores largos con ventanas al mar, por espacios llenos de gente que reía y tomaba fotos y vivía ese viaje sin el peso invisible que él cargaba debajo de la ropa. Eventualmente llegó a un comedor pequeño en la popa del barco. Casi vacío a esa hora de la tarde, había un hombre mayor limpiando mesas, uniforme blanco, movimientos lentos y precisos de quien lleva décadas haciendo lo mismo y ha encontrado en esa repetición una especie de paz. Bertrand, ese era su nombre. Según el gafete, Marcos se sentó en una de las mesas y Bertrand, sin que nadie se lo pidiera, le trajo un café, se lo puso enfrente con cuidado.
Lo miró un momento, y luego, con la voz tranquila de alguien que no tiene prisa por nada, dijo algo que Marcos no esperaba escuchar de un desconocido en un barco en medio del Mediterráneo. Le dijo que los mares más calmos son los más peligrosos, que cuando nada se mueve en la superficie, uno cree que todo está bien, y que eso es exactamente cuando hay que prestar más atención. Luego siguió limpiando mesas. Marcos se quedó con el café en las manos, mirando la espuma enfriarse, tratando de decidir si eso había sido filosofía de marinero o si aquel hombre de uniforme blanco acababa de decirle algo que necesitaba escuchar. Los días siguientes fueron una mezcla extraña de momentos buenos y silencios pesados. Hubo una tarde en que se rieron juntos de verdad, Marcos y Elena, por algo sin importancia, que vieron encubierta, una risa espontánea de esas que llegan sin aviso. Y por un momento el peso desapareció y eran simplemente dos personas que se conocían bien y que todavía podían encontrar algo gracioso en el mundo. Marcos guardó ese momento con mucho cuidado. ¿Cómo se guarda algo frágil? Pero luego volvía el teléfono boca abajo. Volvían las respuestas cortas. Volvía esa distancia que no era geográfica sino interior. Ese lugar al que Elena se iba a veces sin moverse del sitio. El séptimo día, Marcos olvidó su reloj en la habitación. Había salido a caminar por la mañana y a mitad del pasillo recordó el reloj. Era el reloj que le había regalado su padre antes de morir. No valía mucho dinero, pero valía todo lo demás. No salía sin él si podía evitarlo. Regresó a la habitación. La puerta estaba entreabierta. Adentro se escuchaba la voz de Elena, suave y baja, desde el baño. Marcos empujó la puerta con cuidado, sin hacer ruido. Entró despacio. El reloj estaba en el buró, exactamente donde lo había dejado. Lo tomó, y en ese momento escuchó con claridad, desde el baño cerrado, las palabras de Elena: no puedo seguir haciéndole esto, pero tampoco puedo dejarlo todo así como así. Una pausa, silencio, como si escuchara a alguien al otro lado. Luego su voz otra vez, más baja todavía. Casi un susurro: necesito tiempo. Marcos tenía el reloj en la mano, se lo puso en la muñeca. Despacio, con los mismos movimientos de siempre, mecánicos y precisos, y salió de la habitación sin hacer ruido, sin decir nada. Sin que Elena supiera que él había estado ahí. Caminó por el pasillo con la misma calma exterior de siempre, pero adentro algo había cambiado de lugar, como cuando en una construcción se mueve una viga que parecía decorativa y resulta que era estructural. Esa noche no durmió en la cama, se acomodó en el sillón que estaba junto a la ventana, con una manta delgada y la cara vuelta hacia el vidrio, mirando el agua oscura moverse debajo del barco. Elena no dijo nada, o no lo notó, o lo notó y eligió no decir nada, y Marcos se quedó mirando el mar, con el reloj de su padre en la muñeca y las palabras de Elena guardadas en algún lugar del pecho donde las cosas duelen más porque no encuentran salida. No puedo seguir haciéndole esto. Esa frase tenía dos lecturas. Marcos lo sabía. La primera lectura era la que cualquiera asumiría, la que duele de manera directa y sin matices. Pero había una segunda lectura, una que Marcos no podía ver todavía desde ese sillón. En esa oscuridad, con ese mar moviéndose, afuera una lectura que lo cambiaría todo, pero eso todavía no lo sabía. Por ahora solo sabía que el barco seguía navegando, que faltaban 7 noches, y que la distancia más larga del viaje no era la que había entre el puerto de salida y el destino final, era la que había entre ese sillón y esa cama. Hay una cosa que la gente no entiende del dolor silencioso: no es que no duela, es que duele de una manera que no hace ruido, y porque no hace ruido, nadie viene a ayudarte, nadie sabe que estás ahí. Despierto a las 5 de la mañana, mirando el techo de un barco en medio del mar, con el peso de todo lo que viste y todo lo que escuchaste aplastándote el pecho sin que se note desde afuera. Marcos no durmió esa noche, ni la siguiente. Cuando el cielo empezó a aclararse del lado del horizonte, se levantó del sillón con cuidado de no hacer ruido, se puso los zapatos y salió de la habitación. El barco a esa hora tenía algo extraño, una quietud que durante el día no existía. Los pasillos vacíos, la luz artificial todavía encendida, aunque afuera ya empezaba a entrar el amanecer por las ventanas, el sonido del motor como un zumbido constante debajo de todo.
recordándote que algo te está moviendo aunque tú no sientas que vas a ningún lado. Marcos bajó al restaurante principal, estaba casi vacío, 2 personas en una mesa al fondo, un empleado acomodando sillas, y Bertrand, el hombre de uniforme blanco, que estaba preparando las mesas para el desayuno con esa misma calma precisa de siempre. Cuando vio a Marcos entrar, no dijo nada. Solo fue a buscar una taza, la llenó de café y la puso sobre la mesa más cercana a la ventana. Marcos se sentó, miró el café, miró el mar que afuera empezaba a volverse de un azul más claro, y entonces dijo en voz baja, sin mirarlo, casi como si se lo dijera a sí mismo: la vi. Bertrand no preguntó quién, no preguntó qué vio, solo se quedó quieto un momento con un mantel doblado en las manos. Y luego dijo algo que Marcos no esperaba: y ella sabe que usted la vio. Marcos tardó un momento en responder. No, dijo. No lo sabe. Bertrand asintió despacio. Una vez, como si eso explicara muchas cosas, como si la distancia entre lo que Marcos había visto y lo que Elena sabía que él había visto fuera exactamente la grieta por donde se estaba cayendo. Todo luego siguió acomodando mesas, sin más comentarios, sin consejos, sin el tipo de palabras que la gente regala cuando no sabe qué decir y habla solo para llenar el silencio, y eso, curiosamente, fue lo más útil que alguien le había dado a Marcos en muchos días: una pregunta, sin respuesta para llevarse puesto. Media hora después llegó Elena. Marcos la vio entrar desde su mesa junto a la ventana. Venía con ojeras, el cabello recogido de manera rápida, sin el cuidado de siempre. La ropa arrugada de alguien que tampoco durmió bien o que se levantó con el peso de algo que no se puede dejar en la almohada. Se vieron, y Marcos hizo algo que nadie en esa situación esperaría. Le hizo una seña para que se sentara con él. Elena dudó un segundo. Luego caminó hasta la mesa y se sentó frente a él. Un empleado les trajo más café. Afuera el sol seguía subiendo sobre el mar. Marcos le preguntó cómo había dormido, una pregunta normal, de pareja, de mañana cualquiera, y sin embargo algo en esa pregunta tan ordinaria, dicha en ese contexto tan cargado, rompió algo en Elena, que ella no sabía que estaba sosteniendo con tanto esfuerzo. Empezó a llorar, sin aviso, sin un detonante dramático. Solo se quebró, ahí, con las manos alrededor de la taza de café, mirando la mesa, con los hombros encogidos como los de alguien que lleva demasiado tiempo cargando algo sola. Marcos no dijo nada. No se movió a consolarla de inmediato con gestos vacíos, solo esperó, con la paciencia de un hombre que sabe que algunas cosas necesitan espacio para salir, y Elena habló, no todo de golpe, no con el orden claro de alguien que ha preparado lo que va a decir, sino a pedazos, entre silencios, entre respiraciones irregulares. Como salen las cosas que han estado guardadas demasiado tiempo en un lugar demasiado pequeño. Le habló de su madre. Marcos escuchó. 2 años atrás, la madre de Elena había recibido un diagnóstico que ninguna familia quiere escuchar, un tratamiento que los seguros médicos no cubrían completamente, una cuenta que crecía cada semana con la precisión cruel de algo que no tiene consideración por las circunstancias de nadie. Elena no le había dicho nada a Marcos, no porque no confiara en él, sino porque Marcos estaba en ese momento en el punto más bajo de su propia reconstrucción. Acababa de perder la empresa. Estaba trabajando de sol a sol para volver a pararse. Y Elena miró esa situación y tomó una decisión en silencio, sola. Sin consultarle a nadie, decidió que no podía hundirlo más, decidió cargar eso sola. Y fue Adrián Vos quien cubrió los gastos que faltaban. Lo dijo así, sin rodeos, mirando la mesa, con la voz de alguien que sabe que las palabras que está diciendo no tienen una forma bonita y que ya no tiene energía para buscarla. Vos había pagado el tratamiento, y esa deuda, que empezó siendo económica, se fue convirtiendo en algo más difícil de nombrar, en obligación, en gratitud que se enredó con la culpa, en una presencia en su vida que Elena no había buscado de esa manera, pero que estaba ahí, constante, recordándole que alguien había estado cuando las cosas estaban peor. Marcos escuchó todo sin interrumpir. El restaurante a su alrededor fue llenándose de a poco con otros pasajeros, el sonido de cubiertos, el olor del desayuno, la vida cotidiana del barco continuando completamente ajena a lo que estaba pasando en esa mesa junto a la ventana.
cuando Elena terminó de hablar. Se hizo un silencio largo. Marcos miró el mar un momento, luego metió la mano al bolsillo interno de su chaqueta, sacó su teléfono, lo desbloqueó despacio como quien hace algo que lleva tiempo pensando hacer, y lo deslizó sobre la mesa hacia Elena. En la pantalla había una captura de una transferencia bancaria, fecha de hace 2 años, un monto considerable, y el nombre de la clínica donde la madre de Elena había recibido su tratamiento. Elena lo miró sin entender. Marcos no dijo nada todavía, le dio tiempo, y entonces ella lo vio, el nombre del emisor, una cuenta que no reconocía, pero que, cuando Marcos le explicó en voz baja que era una cuenta que él había abierto para ese propósito, hizo que algo en su cara cambiara completamente. Marcos había sabido, no todo, no los detalles, no el nombre de voz ni la magnitud exacta del problema, pero había notado cosas, una llamada que Elena cortó demasiado rápido, un estado de ánimo que oscilaba sin explicación aparente, un nombre en una conversación que Elena cambió de tema demasiado rápido y en lugar de preguntar, en lugar de confrontar. Marcos había hecho lo que sabía hacer cuando alguien que amaba estaba en problemas. Había juntado todo lo que tenía, todo, el dinero que guardaba para el crucero, y lo había enviado de manera anónima a la clínica, pensando que llegaba a tiempo, pensando que eso aliviaría algo aunque fuera en silencio. Aunque Elena nunca supiera que había sido él, pero no había llegado a tiempo. Vos ya había pagado, su transferencia llegó 2 semanas después. La clínica la procesó sin hacer preguntas, y el tratamiento siguió su curso sin que nadie, ni Elena ni Marcos, supiera lo que el otro había hecho. Elena miraba el teléfono sobre la mesa, miraba esa fecha, ese monto, ese nombre de clínica, y las piezas de algo que no había entendido en 2 años empezaron a acomodarse de una manera que dolía de una forma completamente diferente a como había dolido antes, porque los dos habían querido protegerse. Los dos habían cargado algo solo para que el otro no tuviera que cargarlo. Los dos habían tomado decisiones en silencio con la mejor intención posible, sin saber que el otro estaba haciendo exactamente lo mismo desde el lado opuesto, y ese silencio paralelo, esa soledad elegida por amor, había creado entre ellos una distancia que ninguno de los dos había querido, pero que los dos habían construido juntos sin darse cuenta. Elena levantó la vista del teléfono y miró a Marcos. Él no la miraba a ella, miraba el mar, con esa expresión que ella conocía desde hacía 12 años, la de un hombre que está procesando algo muy adentro y que necesita un momento antes de poder hablar. Entonces Elena hizo algo que no planeó. Abrió su bolso, sacó su propio teléfono, lo desbloqueó y lo puso sobre la mesa frente a Marcos. En la pantalla había una foto vieja con los colores ligeramente desgastados por el tiempo. Un hombre joven con casco de construcción inclinado sobre un plano, señalando algo con el sol de la tarde cayéndole de lado. Era la foto que Elena le había tomado sin permiso. Aquel martes de octubre, hace 12 años, la foto que Marcos creía que seguía enmarcada en la sala de su casa, la que Elena había descolgado un día sin explicación y que Marcos asumió que había sido reemplazada por algo más nuevo, más decorativo, más acorde con el mundo diferente en que Elena se había movido estos años. No la había descolgado para olvidarla, la llevaba consigo, en el teléfono, todos estos años. En el bolso, junto al teléfono que siempre ponía boca abajo. Marcos miró la foto durante mucho tiempo y por primera vez en toda esa semana. En todos esos días de silencios y distancias y puertas entreabiertas y palabras escuchadas sin querer, algo en su cara se movió de una manera diferente. No fue alivio, no fue perdón, no fue la clase de momento en que todo se resuelve con una imagen bonita y una música suave. Fue algo más complicado y más honesto que todo eso. Fue el momento en que dos personas que se habían amado profundamente y se habían fallado profundamente, se miraron por encima de una mesa de desayuno en un barco en medio del Mediterráneo, y se vieron de verdad por primera vez en mucho tiempo, sin la armadura del silencio, sin la distancia cómoda de no preguntar, sin la protección falsa de cargar las cosas solo para no molestar al otro. Solo dos personas, con todo su desorden encima de la mesa, y el mar afuera, indiferente y enorme, siguiendo su camino como siempre. Bertrand pasó cerca de la mesa en ese momento. No los miró,
Solo recogió una taza vacía que había quedado al borde y siguió caminando. Pero Marcos lo vio de reojo y pensó en lo que le había dicho esa mañana. Ella sabe que usted la vio, no. No lo sabía. Pero ahora sabía algo más importante, sabía que él había estado ahí, siempre. Callado y presente y cargando cosas solo, igual que ella, igual que los dos. En esa silenciosa competencia de amarse sin decirlo de la manera que el otro necesitaba escuchar, lo que vendría después no sería fácil, lo que se había roto no se recompondría solo con esta conversación, pero algo había cambiado en esa mesa. Algo pequeño y enorme al mismo tiempo, la verdad ya estaba afuera, ya no cabía en el bolso, ya no cabía boca abajo sobre ninguna mesa y con la verdad afuera aunque duela. Al menos uno sabe con qué está trabajando. Hay conversaciones que no resuelven nada y al mismo tiempo lo cambian todo, no porque den respuestas, sino porque después de ellas ya no es posible seguir fingiendo que las preguntas no existen. Las últimas 2 noches del crucero fueron así de extrañamente tranquilas, sin gritos, sin acusaciones, sin el tipo de drama que uno esperaría después de todo lo que había salido a la luz en esa mesa de desayuno. Solo 2 personas que finalmente habían dejado de actuar y que ahora tenían que aprender a estar juntas sin la armadura que habían usado durante tanto tiempo. Era incómodo, era honesto, y era de una manera difícil de explicar, lo más cercanos, que habían estado en años, hablaron de cosas que no habían hablado nunca. Marcos le contó lo que sintió cuando perdió la empresa. No la versión resumida y funcional que había dado en su momento, la versión real, las mañanas en que se levantaba sin saber para qué, la vergüenza silenciosa de un hombre que había construido algo con sus manos y lo había visto desaparecer, sin poder hacer nada. El peso de seguir siendo el mismo frente a su familia cuando por adentro sentía que era otro. Elena lo escuchó sin interrumpir, y luego ella habló de su madre, de los meses del tratamiento, de las noches en el hospital, de haber cargado ese miedo completamente sola porque amaba a Marcos demasiado como para sumarlo a lo que ya cargaba. Marcos la escuchó sin interrumpir y en ese intercambio silencioso, de historias que nunca se habían contado, había algo que era al mismo tiempo un reencuentro y un duelo, porque cada historia que salía era también la evidencia de todo el tiempo que habían pasado juntos sin estar realmente juntos 12 años. Y sin embargo había cosas que nunca se habían dicho. Eso tiene un nombre, no es desamor. Es algo más triste y más complicado que el desamor. Es 2 personas que se aman tanto que tienen miedo de mostrarse completas, que cargan solas para no ser una carga, que protegen al otro de una manera que termina dejando al otro afuera. Es amor, que no encontró el idioma correcto a tiempo. La penúltima noche salieron juntos a cubierta después de cenar. El mar estaba completamente quieto. El cielo tenía esa claridad oscura de las noches lejos de la ciudad, donde las estrellas se ven de verdad, no como puntos tímidos, sino como algo presente y cercano. Se recostaron en 2 sillas largas, uno al lado del otro, sin tocarse, mirando. Hacia arriba pasaron varios minutos sin decir nada. Luego Elena dijo, en voz muy baja, que no sabía cómo pedirle perdón por algo que no sabía cómo nombrar todavía, que lo que había pasado con vos no había sido simple, que no podía reducirlo a una sola cosa ni explicarlo en una sola frase, que había partes de eso que ella misma todavía estaba entendiendo. Marcos no respondió de inmediato, miró las estrellas durante un momento largo y luego dijo algo que Elena no esperaba. Le dijo que él tampoco sabía cómo pedirle perdón por haberse ido, no físicamente, sino de la otra manera, de la manera en que uno se va sin moverse del lugar, cuando se cierra tanto por dentro que el otro deja de tener acceso a lo que realmente está pasando adentro. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios anteriores del viaje. No estaba lleno de cosas no dichas, estaba lleno de cosas recién dichas que necesitaban espacio para asentarse. Marcos pensó en Sofía esa noche, en su letra torcida y honesta, en la costumbre de escribir cartas porque las cartas se sienten más importantes, en la expresión seria con que miraba el mundo desde que llegó a él. Como evaluando si valía la pena confiar, pensó en lo que iba a decirle cuando regresara. No tenía respuesta todavía,
pero pensó en ella. La última mañana el barco llegó al puerto final antes del amanecer. Marcos se despertó temprano y salió solo a cubierta mientras Elena todavía dormía. El puerto estaba apareciendo lentamente en el horizonte con sus luces amarillas reflejadas en el agua oscura. Como algo que emerge del mar en vez de estar construido sobre tierra, sacó el teléfono. Pensó en el papelito de Sofía, en la promesa, que le había hecho sin decirla en voz alta, pero que los dos sabían que era una promesa. Apuntó la cámara hacia el horizonte, hacia el mar que empezaba a recibir la primera luz del día, esa luz que no es todavía de mañana, pero que tampoco es de noche, ese momento exacto en que todo está entre dos cosas al mismo tiempo. Tomó la foto, se la envió a Sofía con un mensaje corto. La tomé yo, no es de internet. Luego bajó el teléfono y se quedó mirando ese horizonte durante mucho tiempo con las manos apoyadas en la barandilla y el viento del mar moviéndole el cabello, pensando en todo lo que ese viaje había sido y en todo lo que no había podido ser. Había llegado al crucero con esperanza, se iba con algo diferente, algo más pesado y más honesto que la esperanza, algo que no tenía un nombre bonito pero que era real de una manera que la esperanza a veces no lo es. Se iba con la verdad, con la suya y con la de Elena, con todas las piezas encima de la mesa, sin el orden que uno quisiera pero sin esconder ninguna. Y no sabía qué hacer con eso todavía cuando Elena salió a cubierta y lo encontró ahí. No dijo nada durante un momento, se paró a su lado. Miró el puerto que se acercaba, el mismo horizonte que él había fotografiado hacía unos minutos, y luego le preguntó en voz muy queda si todavía había algo que salvar. Marcos la escuchó hacer esa pregunta, la escuchó de verdad. Con todo lo que tenía detrás, el miedo, la esperanza pequeña y frágil que todavía quedaba en ella, la mujer que llevaba una foto de él en el teléfono desde hace 12 años pero que también había tomado decisiones que habían roto algo que no estaba seguro de que pudiera volver a quedar igual. Tardó en responder, no porque no supiera qué sentía, sino porque lo que sentía era demasiado complicado para caber en un sí o en un no. Lo que dijo fue esto: le dije a Sofía que le iba a traer una foto del mar, una mía, no de internet. Sacó el teléfono. Le mostró la foto que acababa de tomar. Elena la miró. Marcos guardó el teléfono en el bolsillo y caminó de regreso al interior del barco. Solio. Y Elena se quedó encubierta, con las manos sobre la barandilla, mirando el puerto que se acercaba, el mar que quedaba atrás, el horizonte que ya no era el mismo de 14 noches atrás. No lloró en ese momento, el llanto llegaría después. En el aeropuerto, de todas las maneras posibles, en el lugar menos esperado, la cinta de equipaje, las maletas girando, la de Elena apareció primero, y antes de que ella pudiera moverse, vio que Marcos la había puesto a un lado, la había acomodado, para que ella la alcanzara más fácil. Un gesto pequeño, automático, de 12 años de conocerse bien sin pensarlo, sin decidirlo, sin que nadie se lo pidiera. Elena miró ese gesto y algo en ella se rompió de una manera diferente a todas las roturas anteriores del viaje, porque ese gesto no era de un hombre que odia, no era de alguien que ha cerrado todo y no mira atrás. Era el gesto de alguien que sigue queriendo sin poder evitarlo, que cuida por costumbre, por amor arraigado, por 12 años de saber exactamente cómo ayudar a la otra persona sin que tenga que pedirlo. Y eso, precisamente eso, es lo que duele más que cualquier pelea, más que cualquier palabra dicha en rabia, más que cualquier puerta cerrada de golpe. Darse cuenta de que el amor todavía está ahí, intacto en los gestos pequeños, y que aún así, a veces, no es suficiente para sostener todo lo que se rompió. En silencio Marcos ya no lo vio. Estaba caminando hacia la salida con su maleta de espaldas, con el paso tranquilo y regular de siempre. Elena se quedó con su maleta en la mano y los ojos llenos. La gente pasaba a su alrededor, familias, parejas, personas con prisa y personas sin ella, el aeropuerto con su ruido constante e indiferente, y ella ahí parada, con el peso de todo lo que había pasado y todo lo que no pasaría. Afuera el sol ya estaba alto, el mar quedaba lejos. Sofía todavía tiene esa foto en su cuarto, la que su papá le tomó desde el barco con la primera luz del día sobre el agua, en ese momento exacto entre la noche y la mañana,
cuando alguien le pregunta de dónde es la foto. Ella dice que su papá se la tomó en un viaje muy largo, que fue solo, que llegó y no dice más, porque Sofía lleva, desde que nació, mirando el mundo con la expresión de quien sabe que algunas cosas son demasiado grandes para caber en palabras. Y que a veces lo más honesto que uno puede hacer es dejarlas ser lo que son, una foto del mar, no de internet, una tuya.